Cordial saludo. Mi nombre es Mayra Lisset Piedraíta. Contenta de poderles comentar un poco sobre las actividades de trabajo y los temas investigados. En Colombia los elementos de la pobreza están ligados a la desigualdad, el desempleo, falta de oportunidades y igualdad de condiciones. Por tanto, considero que es ahí donde el Estado debe hacer incidencia para garantizar y proteger los derechos de la sociedad. También poder generar o satisfacer las necesidades generando educación, salud, trabajo y mejor bienestar, ¿no? También es muy importante. Creando políticas públicas que ayuden a brindar un mejor desarrollo en las comunidades y así poder minimizar los índices de pobreza y crear economía propia en cada población en general. Muchas Mi gracias. nombre es María Fernanda Verástegui. Desde 1991 nos rige en la Constitución Política el cumplimiento de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Esto nos hace enfoque en la calidad de vida y el bienestar de las personas, al tener una vivienda propia, al tener educación, al tener salud, al tener alimentación. Y esto hace que las personas eh, tengan una vida digna, pero en Colombia lastimosamente no se cumple, ya que nuestros gobernantes invierten más en guerra y en conflicto que en los recursos para el cumplimiento de estas políticas. Por eso considero y critico que la política social de derecho es vulnerada, ya que nuestros jóvenes tienen que trabajar desde muy chiquitos para poder llevar sustento a sus hogares y se les vulnera el derecho a estudiar, ¿sí? En la salud se ven muchos obstáculos, entonces considero que no se cumple. Los invito a que miremos y estudiemos nuestra historia, ¿sí? Que miremos quiénes son los que nos están gobernando, que cada día se ve más corrupción. Entonces los invito a que escojamos a otros gobernantes, que le demos la oportunidad a otras éticas, a otros pensamientos diferentes. Entonces considero que esto no se cumple, que debemos eh, pensar diferente, debemos de darle la oportunidad, como ya dije, a otros gobernantes, ya que cada día nuestros jóvenes no consiguen un trabajo digno, ¿sí? Eh, Poder entrar a una universidad es inalcanzable. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Luis Ramírez, estudiante del primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana CATCAL. El día de hoy vamos a hablar de las políticas sociales y de los enfoques a los que ésta está apuntando en Colombia. Entonces tenemos entendido que una política social se basa principalmente en su objetivo de lograr que todos los colombianos tengan acceso a una educación, tengan una equidad en cuanto a salud, que sea todo equitativo para las personas que necesiten o requieran de estos medios y también de unos trabajos dignos donde puedan desarrollar sus labores y recibir un sueldo para su manutención. También es un punto importante resaltar aquí la inclusión. También se está viendo que es un tema bastante fuerte ahorita en este siglo, en el siglo XXI, sobre la inclusión social de aquellas personas que muestran una cierta discapacidad o no funcional para desarrollar actividades ya sea físicas o cognitivas, pero que ahorita le está apuntando a esta inclusión de las personas que pueden desarrollar dependiendo de su condición, ya sea física o cognitiva, desarrollar ciertas actividades en algunas organizaciones de Colombia. Es un tema pues que es importante resaltar. Entonces, bueno, ya hablando de esa política,
Asimismo, esta misma política tiene un enfoque principal, que es su objetivo, que se orienta hacia la atención de las clases, de grupos sociales marginados y de extrema pobreza. Esta política surge en el marco de una política económica empobrecedora y depredadora, cuyo objeto es conformación de un modelo económico industrial exportador. Y esto es un tema bastante amplio. Aquí hablamos de industria y exportaciones que hace Colombia. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo, de los gobiernos que actualmente lideran o administran a Colombia? Han tomado las tierras ya, hemos visto mucha pobreza a raíz de apoderarnos de una manera grotesca, de una manera radical de nuestras tierras, de nuestros campesinos, para hacer ciertas actividades no válidas en el contexto pues de la parte económica y cómo se debe suplir necesidades y que tiene Colombia, obviamente. Estamos llevando a nuestros campesinos a esta selva de cemento como los solemos conocer muchos colombianos. Entonces no tenemos tierras ya dignas de los campesinos donde ellos pueden producir sus propios productos con materia prima, sino que los gobiernos han hecho pues que este tema sea bastante influyente en cuanto a la parte económica de Colombia. Se han fijado en esa parte económica donde atropellan bruscamente a nuestros campesinos, hacen que tengamos desplazamientos, y a raíz de esto entonces tenemos la pobreza extrema. Ya nuestros campesinos no están en la montaña, no están en las zonas rurales, sino que los tenemos en las cabeceras municipales o en las capitales pidiendo limosna, los vemos en unos semáforos, vendiendo chicles, desarrollando otras actividades a las cuales ellos no estaban, que no nacieron pues para eso. Entonces es a raíz de estas situaciones que tenemos estas pobrezas, esta pobreza extrema en Colombia, de no concientizarnos nosotros como colombianos, de que el gobierno no esté consciente de qué es lo que esté pasando. Simplemente ellos están buscando un beneficio propio donde a raíz de esta situación ellos quieren que Colombia gane mucha plata, que gane mucho dinero, pero con exportaciones y con industrias. También podemos hablar de una privatización. Tenemos empresas que ya no existen en Colombia y que eran ese exponente de poder tener trabajo digno, un trabajo honrado con nuestros colombianos. Entonces a raíz de esto, de la venta de todas estas empresas, nace esta pobreza también. Entonces estamos hablando de dos temas. Estamos hablando del tema de nuestros campesinos, que ya no son campesinos, sino que ya se vuelven ciudadanos, ya están en capitales, en las grandes capitales, en una situación bastante compleja. Y la otra parte es de la privatización de todas estas empresas. Ya no tenemos casi empresas públicas en Colombia, donde anteriormente gozábamos de buenos ingresos económicos, de buenas oportunidades laborales para nuestros colombianos, sino que esto se ha reducido con el fin de hablar de esa tasa interna bruta que hay que recuperar, que las carteras de todas las empresas que hay que recuperarlas. Entonces se abre campo en lo que son los tratados de libre comercio. Ahorita hablamos de los tratados de libre comercio en Colombia, y que esto ha hecho de que otros países invadan nuestra Colombia con productos exteriores, y nosotros nos volvemos pues consumidores compulsivos de esto por marca. Entonces esto hace que también todo esto aumente en cuanto a pobreza. También el tema de educación, inicialmente hablamos de una educación un 100% para nuestros niños, para nuestros jóvenes que se querían capacitar. Ahorita pues hablar de la educación es bastante complicado, porque aquellas personas que no tienen la posibilidad económica de hacer un ingreso de estos jóvenes a la parte universitaria es bastante amplio, es bastante complejo, porque no tienen las condiciones económicas, sino que se tienen que ver obligados a laborar desde muy pequeños por el sustento, y sustento de que no está bien remunerado. En Colombia pues es uno de los países, creo que está ocupando el cuarto, quinto lugar en los países donde el ingreso, donde el salario mínimo es mínimo, ¿sí?
es mínimo, valga la redundancia en este momento. Entonces no está esa oportunidad. En la parte de la salud, es bastante también deplorable hablar de la salud en Colombia porque no todos tenemos acceso prioritario, no tenemos un digno beneficio de la salud. Todo es una pelea, todo es una guerra por todas las contrataciones, por todas las EPS, las IPS en ese momento pues que fallan al momento de hacer la atención de nuestros ciudadanos. Más que todo ha afectado la parte de los adultos, nuestros ancianos en Colombia no están teniendo una atención, sino es una posibilidad de atenderlo, entonces ellos mueren allí donde están buscando ese recurso de atención, y es de esta manera como nosotros tocamos esta política social, estos enfoques a los que le apunta esta política, pero que no hemos logrado mucho. También el trato del medio ambiente también se está viendo afectado con todo lo de la minería, ya sea ilegal o legal. Si tenemos algo legal, pero es una minería, estamos explotando nuestras tierras, pero no estamos siendo conscientes del daño tan inmenso que nosotros estamos haciendo. Entonces, la invitación es principalmente a nuestros jóvenes, a los que se van a quedar con esta herencia, es de que elijamos bien a nuestros mandatarios, de que nos enfoquemos bien en la parte educativa, en que nos enfoquemos bien en la parte de la salud, en la parte de lo laboral. Estudiemos las políticas, estudiemos los planes de gobierno que nos están ofreciendo los nuevos mandatarios o los nuevos administradores de Colombia. Entonces, es todo lo que nosotros queríamos compartir, ese es un análisis que se hace. Quería cerrar por un dato que nos arroja uno de los canales más importantes acá en Colombia, que es El Tiempo, y nos dice que para el país en su conjunto el porcentaje de personas con ingresos inferiores a esa línea de pobreza llegó a su punto mínimo en el 2015, o sea, allí había bajado, cuando fue de 27.8%. Entre el 2015 y el 2016, el porcentaje aumentó a 28%, aunque la diferencia parece pequeña. El hecho relevante y preocupante es que se haya detenido la tendencia positiva de los años anteriores. O sea que en años anteriores esta pobreza había disminuido, teníamos más oportunidades laborales, habían menos vacantes, hablábamos de unos 2.000, de unos 1.700 vacantes en años anteriores, ahora estamos llegando casi a los 8.000, a las 8.000 oportunidades que se han perdido en cuanto a esas vacantes. En Bogotá, nomás había un caso de pobreza, una pobreza había de 1.044 que se había analizado también, de niños con hambre. En Bogotá también está aumentando la pobreza. El punto mínimo se registró en el 2014 cuando el índice llegó al 10.1% y a partir de entonces la tendencia ha sido creciente en 10,4%. Y a partir de entonces la tendencia ha sido creciente en un 10,4%, como ya lo había dicho hace un momento, y en el 2015 había aumentado en un 11,6%. El año antepasado. Entonces ese porcentaje ascendió, no se veía desde el 2003, donde teníamos altos porcentajes de ingresos laborales, de oportunidades laborales, de la parte de educación. Entonces es allí donde nosotros apuntamos, ¿somos nosotros los colombianos los culpables o son nuestros mandatarios o somos ambos? No sabemos elegir, ellos no saben administrar a Colombia. Entonces quería pues cerrar con este dato que es bastante importante y es bastante de señalarlo y de subrayarlo para tener como una idea principal de qué es lo que está pasando en Colombia. Entonces de esta manera me despido, muchísimas gracias.